Importante señalar los días, claro que sí. Comenzar un día y terminar un día es clave porque eso determina nuestro ciclo de vida en esta tierra. Determinaría muchas cosas, los años de vida, los años de la tierra. ¿Y qué mejor fuente para saber cuándo comienza un día y cuándo termina que la Biblia? De hecho, vamos a ver evidencia bíblica e histórica de cuándo comienza un día en la Biblia y cuándo termina. ¿Y qué ha hecho el hombre? Así como el hombre ha querido cambiar el día de reposo de sábado a domingo, desde la misma cultura cristiana, igualmente ha pasado con el comienzo de los días. ¿Esto es crucial? Sí. Esta fuente que están viendo aquí es de Wikipedia. Dice: la división natural de día y noche de un día calendario constituye la base fundamental por cada día, que se divide en dos ciclos. Y ahí lo ven, por la posición del sol día y la luna y las estrellas noche. Prácticamente hablando de puesta de sol hasta la noche del día siguiente. Así se marcaba los días de la semana, ¿sí? La constitución del comienzo de un día y la terminación de un día. Y pueden ver la fuente Wikipedia. Wikipedia sigue diciendo: la medianoche, que es a las 12 de la noche, donde ahora el hombre dice que comienzan los días, dice literalmente parte central de la noche. La noche es la hora arbitrariamente señalada para determinar el fin de un día y el principio del siguiente en algunas culturas, principalmente en donde, en las occidentales, porque en las orientales eso no es así. El occidente es este hemisferio del continente americano, donde estamos viendo que la misma fuente no bíblica nos está diciendo que es algo arbitrario, ¿sí? La Biblia nos dice que los días comienzan a la puesta del sol. De hecho, los adventistas del séptimo día colocamos allí, como ven en esa imagen, hoy a la puesta del sol comienza el santo sábado, según Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Pero, ¿qué texto nosotros señalamos para esto? De hecho, ya el día viernes se considera, según la Biblia, como un día de preparación para poder disfrutar las horas sagradas y santas de este día, para tener un encuentro especial con el Señor. Por ello, pienso que una de las claves de esta confusión de las 12 de la noche es poder entonces generar que el hombre viole el sábado. En Nehemías 13:19 nosotros tenemos que sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordenó para que no se abriesen después del día de reposo. Prácticamente estamos viendo cómo comienza el día en la Biblia y cómo termina. Ahí lo estamos viendo en Nehemías 13:18. La palabra clave en el verso 19, me disculpan, es iba oscureciendo. Estaba indicando que ya estaba iniciando el día de reposo o el Shabbat. Cuando estaba, ¿qué cosa? Oscureciendo, haciéndose ¿qué? Tarde, ¿sí? Es un texto muy claro donde podemos ver en evidencia bíblica cuándo comienza los días según la palabra de Dios. Además, ahorita vamos a ver otra evidencia en otro texto bíblico donde podemos ver tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí tenemos otra evidencia. Marcos 1, verso 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, fíjense el énfasis de la Biblia, el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y fíjense cómo habla el subtítulo del verso 32 en adelante de Marcos capítulo 1. Muchos sanados al ponerse el sol. Y esta es una versión más actualizada de traducción bíblica: al ponerse el sol, cuando llegó la noche. Ahí claramente la Biblia nos está dando el énfasis claro de que cuando se puso el sol, cuando oscureció, cuando llegó la noche, en un nuevo día, Jesús empezó a hacer milagros y a sanar personas y a liberar a endemoniados. Esa es una evidencia más clara de la Biblia, que no te dice a las 12 de la noche, no te dice a la medianoche, sino cuando llegó la noche. Otro texto bíblico, este es Lucas 23, dice el verso 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Está hablando de la muerte de Jesús. Jesús murió un viernes aproximadamente a las 3 de la tarde. Y ya al pasar de todo el sufrimiento y el dolor, las mujeres que seguían a Jesús de cerca ya iban no a las 12 de la noche, sino al ponerse el sol, al ocultarse en la tarde, tenían que volver a sus casas, preparar todo lo necesario para guardar el día de reposo, como lo ven en el verso 56, es decir, el día sábado. Lo comenzaron a guardar las seguidoras, discípulos de Jesús, al ponerse el sol, aun cuando Jesús murió ese viernes a las 3 de la tarde, pero ya estaba muy cerca de comenzar
un nuevo día al caer la noche de ese viernes. Podríamos decir ese viernes de noche ya era un sábado, según lo que ya hemos visto en la evidencia bíblica. Entonces es muy claro que aún después de la muerte de Jesús, la gente seguía observando los días. Pero bueno, aquí tenemos la mayor evidencia de cuándo comienza un día en la Biblia y cuándo termina. El Génesis. ¿Por qué Génesis? Génesis es el estado perfecto de la tierra. Es como estaba todo al principio, sin pecado, sin alteraciones, sin maldad, sin errores, sin equivocaciones. Génesis. Y en Génesis 1, verso 5, Dios dice cuándo comienza un día y cuándo termina. Dice la Biblia, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y dice, mire cómo comienza y termina un día en la Biblia. Y fue la tarde y la mañana un día. Un día, está hablando en la composición, tiene dos cosas, tiene una tarde y una mañana. Pero lo vemos en la Biblia que el día no comienza con la mañana. Estamos viendo en Génesis que el día comienza a la tarde. ¿Ves? Ahí comienza, nos está dando el comienzo. Y fue la tarde y la mañana un día. Y se supone que cuando cae la tarde ya comenzará el día segundo. De hecho, lo podemos ver en el verso 8. Y llamó Dios a la expansión de cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Una evidencia muy clara. Además, en el original griego, es la palabra hebrea ekat. Y la palabra hebrea ekat o ehat habla de una composición clara de la tarde y la mañana. Por eso es que también Jesús en los evangelios dijo, un día no tiene 24 horas, tiene 12 horas, pero lo está dividiendo entre la tarde y la mañana. En esta evidencia bíblica lo estamos viendo. El Señor desea que nosotros sigamos la verdad, que nosotros podamos comprender que la mayoría está equivocada, que estos cambios de días también tienen que ver con un poder político religioso falso. Pero tú, ¿a quién vas a decidir creer? Aquí está el Señor de los tiempos, un Dios que actúa con milagros y con lógica también. Y Dios lo deja claro, a la tarde y la mañana. Tiene mucha lógica, porque allí vemos un ciclo del sol cambiando para un día nuevo. Sale el sol y se oculta muy claramente, a diferencia de lo que el hombre ha querido imponer, porque a las 12 de la noche sigue habiendo oscuridad. ¿Cómo puede un día nuevo nacer en oscuridad? No tiene sentido. Por ello, cuando vas a celebrar el año nuevo, lo comienzas a celebrar a la puesta del sol. Esa es la verdad bíblica. Dios te